Muy buenas tardes, amada iglesia, familia de la fe, un martes más acá, como todos los martes compartiendo con vos la palabra del Señor. Bienvenidos, sí, a todos los que se están conectando, gracias por dejarnos entrar a su hogar para poder compartir en familia. Aquellos que se suman, que están ahí volviendo de su casa del trabajo también, bienvenidos. Y a todos los que se van a estar sumando durante la semana también, muy bienvenidos. Estamos acá para compartir con Alberto y con Andrés una tarde más, así que Andrés, saluda a nuestros hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañar y al tratar estos temas permitamos que el Espíritu nos gobierne y podamos transmitir las verdades de Dios. Amén, Alberto. Buenas tardes para todos, que Dios los bendiga. Un gusto estar aquí nuevamente. Muy bien, así que bueno, bienvenido. Te avisamos, sí, que tenemos el canal de YouTube de la iglesia, que es Mi Casa Asamblea de Dios, donde están los anteriores martes de los programas, los diferentes temas que estuvimos tocando. La mayoría son en cadena, son consecuencias, sí, van unidos. Después tenés las reuniones también de la semana, tenés en el canal de YouTube, así que te invitamos a que te suscribas o también que pases a visitar y veas las reuniones, veas los programas de los martes, para también, si te perdiste alguno, puedas estar ahí en contacto. Hay varios hermanos que a veces charlamos y me dicen, no pasa que no llego, lo veo de la noche y se están ahí conectando, así que es una bendición poder hacer ese esfuerzo. Así que bueno, vamos a hablar de un tema nuevo, pero que viene, digamos, en cadena, en consecuencia con los demás temas. Pero vamos a hacer un resumen muy práctico, así sencillo, lo que venimos hablando en los martes pasados. Alberto, veníamos hablando, ¿no?, de la ramera, de Babilonia. Exactamente, estuvimos mirando los últimos capítulos de Apocalipsis, 18, 17 y 18, sí. Y terminamos ahí casi con la venida del Señor. Y el programa anterior estuvimos mirando sobre Israel, ¿no? Que Israel. El tiempo de final es el tiempo donde Dios primordialmente va a tratar con Israel y cómo ellos van a ser tratados por Dios y van a ser preservados, y Dios al final va a tener un remanente, ¿no? No todos los israelitas van a permanecer, porque va a haber israelitas que van a apostatar, que van a estar con el anticristo, van a aceptar al anticristo, lo van a tomar como un hombre que le va a ser un benefactor, pero va a haber otros que no. Va a haber otros que, dice Daniel, que los entendidos entenderán. O sea, va a haber un remanente fiel. Judíos, y aparte, que van a llegar hasta el final. Que habíamos visto también cómo las cosas se vienen dando para ese acontecimiento, ¿no? O sea, históricamente, de las cosas que van sucediendo, vienen apuntando todo a eso. Eso es lo que todos los sucesos de los últimos 70 años, a partir del regreso. Él regresa a su tierra, vemos cómo se va poniendo todo. Se va alineando. Exactamente, en el orden que tiene que estar de acuerdo a la todavía no está completo, porque todavía no llegó el momento. Por eso hoy hablábamos que no podemos decir, bueno, es o es aquel, o es esta nación o esta nación. Pero sí vamos a ver que justamente por causa del pueblo de Dios, que el anticristo se va a volver contra el pueblo de Dios, contra Israel, y van a terminar todo en una gran batalla que primariamente va a ser por tomar la tierra de Israel y tratar de destruir al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero que es una batalla, como vamos ahora a comenzar el tema, que provocada por el Señor, ¿no? Convocada por el Señor, para poner fin a toda rebelión. Toda rebelión. Para terminar con todo y cumplir con todas las profecías que todavía no se han cumplido. Toda la profecía. Y también terminamos hablando el martes anterior, ¿no? Hicimos una conclusión acerca de la fidelidad de Dios, ¿no? A pesar de todo, cómo se cumple su palabra, pero también cómo Él es fiel, ¿no? Y lo que hoy vamos a ver es, más que nada, la soberanía de Dios. Cómo Dios, en todos los textos, dice que Él es el que lleva el control, que no son las naciones las que actúan autónomamente, sino que vemos una operación de Dios y una permisión de Dios en el mundo espiritual, porque vemos demonios actuando y convocando a reyes de la tierra
a la guerra. O sea, vemos que detrás de las actividades de los gobernantes de este mundo hay una actividad satánica, ¿no es cierto? Claro. Ya Daniel lo pudo ver cuando estaba orando, ¿no? Y le venía la... Exacto, y el ángel fue detenido por el príncipe de Persia, y bueno, y después dice, y después va a venir el príncipe de Grecia, y son las naciones impías que se levantan contra Dios, ¿no es cierto? Y que detrás del anticristo también lo vimos ya en varios programas atrás, que está el dragón, ¿no? El gran dragón, que es el enemigo que le va a dar autoridad a la bestia para que haga todas estas cosas. Pero por permisión de Dios. Permisión por Dios. Así que bueno, hermano, póngase ahí cómodo, como siempre decimos, con la Biblia al lado, con algo para anotar los versículos, y vamos a empezar ahora este nuevo tema. Muchos versículos. Muchos versículos para que anote, para que medite, así como hay que ponerse cinturón de seguridad, ¿no? Porque vamos ahí por toda, desde el antiguo al nuevo vamos a estar leyendo, pero bueno, lo importante es que sigas el hilo, que subas el volumen ahí de tu celular o la computadora o la tele, y podamos disfrutar unánimes en el espíritu. Así que bueno, el tema de hoy es el Armagedón. Exacto. Y vamos a arrancar Ahí está el texto, digamos, del cual toma nombre, y que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 16. No sé si quieren leer. Andrés. Sí, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Perdón. Ahí. Esto es Apocalipsis 16, 12 al 14, ¿no es cierto? Sí. Entonces vemos acá que hay una permisión de Dios, ¿no? Y una actividad diabólica convocando a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla. Y acá la palabra batalla tiene en el idioma griego, tiene el significado de una guerra, no de en una guerra hay varias batallas, ¿verdad? Y esto es una guerra, porque va a haber conflictos, pero es una guerra que la convoca el Señor de aquel gran día, el gran día. El gran día. ¿Qué es el gran día? Es el día en que Dios va a tomar control y dominio de esta tierra. Porque en estos momentos el mundo yace bajo el maligno. Nosotros sabemos que el príncipe de este mundo, Satanás, gobierna a través de sus principados, sus potestades, sí. Pero eso está establecido que va a terminar, va a cesar, justamente. El Señor Jesucristo recibió autoridad sobre todo, y esa autoridad el Señor la va a ejecutar cuando venga la segunda vez. Y es el cumplimiento de lo que Daniel pudo ver en el capítulo 2 del libro de Daniel, de la estatua donde la cabeza era Nabucodonosor, y eran todos los reinos hasta el último de los dedos de los pies, los 10 dedos que representan la mezcla del barro con el hierro, que representan este tiempo de alianzas, de humanas, de democracia, y los 10 dedos representan a los 10 reyes que van a gobernar en ese periodo. Al mismo tiempo, me acuerdo que habías dicho también, Alberto, que son los 10 cuernos, ¿no? Que de diferentes perspectivas se van viendo. De diferentes formas está representado, porque el cuerno representa poder, ¿sí? Y entonces ahí en el texto de Daniel 2:35 dice, y fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido y el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedaran ningún rastro, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Acá tenemos una piedra, claro, que pega contra la estatua y la destruye, la desmenuza. Es la venida de Cristo, que se hace un gran monte, que este gran monte es un único, porque va a ser un único reino. Hoy hay muchos reinos, los reinos de la tierra, pero el Señor va a establecer un único reino. O sea, la tierra va realmente a tener un solo gobierno y una sola autoridad, que es el mismo Señor, que es Dios, que es el que debería haber sido siempre, ¿no? Siempre. Nada más que bueno,
el hombre, por causa de su rebelión, lo sacó a Dios y se puso él mismo. Así que esta batalla, que el lugar hebreo se llama Armagedón, ¿sí? Que significa en hebreo el monte de Megiddo. Y si ustedes buscan en el diccionario, la palabra Megiddo significa lugar de reunión, y más que nada tiene que ver con reunión de tropas o reunión para la batalla, y por eso le pusieron Megiddo a la ciudad que está cerca del valle, porque en ese valle ocurrieron muchas batallas, ¿sí? Pero no necesariamente esta batalla final va a ocurrir en ese lugar, ¿sí? Sino que va a ocurrir en donde la palabra lo señala, que es en Jerusalén, porque realmente el centro de todo... Usa el nombre entonces de Megiddo por el significado de la palabra. Exacto, porque los nombres en hebreo todos tienen significado. Claro. Nosotros no estamos acostumbrados, sí. Pero todos los nombres... Tanto el hebreo como el griego son más ricos que los nuestros. Sí, sí. Claro. Bueno, los nombres antiguos también, por ejemplo, Buenos Aires, por algo se nota que llegaron y le gustó el aire de acá y le pusieron Buenos Aires. Claro. Buenos Aires. ¿O no? Sí. Hoy no se usa. Claro. Monte Grande, somos Monte Grande, no el Monte... Entonces, será... ahora, esta rebelión de las naciones siempre hubo. Esto comenzó... Es interesante que la humanidad comenzó en la zona de Babilonia. ¿Sí? Allí estaba el Edén, entre el Tigris y el Éufrates. Y todo esto va a terminar en esa zona. O sea, comenzó ahí y termina ahí. Sí, porque es el lugar donde el centro de la batalla, ¿no? Entonces, si en el Salmo 2 dice... ¿Por qué se del 1 al 6 vamos a ver. Dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unido contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Bueno, acá tenemos un relato profético de lo que van a pensar esos reyes en ese tiempo, ¿sí? La idea va a parecer que es una guerra acá entre naciones, pero en realidad el propósito es rebelarse contra Dios. Que fue algo que mencionaste el martes pasado, que parecía que se iban a hacer una batalla, pero en sí hacen un acuerdo, ¿no? Exacto, cambia. Que hablaba. Pero cambia el objetivo. Esas son las dichosas alianzas que por ahí se hacen, ¿no? Que de repente cómo la gente cambia por poca cosa. Y acá nosotros podemos ver, ¿no? Con algunos políticos que fueron toda la vida un partido y por ahí por cuestiones de conveniencia se pasaron a otro partido y todas estas cosas. Exacto. Y eso está a la orden del día hoy. Ahora, observen lo que dice de la actitud, ¿no? De Dios, que uno diría, se van a rebelar, se va a preocupar, ¿no? Se va a asustar. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y luego hablará a ellos en su furor, ¿ves? O sea, Dios va a permitir para juntarlos y poder tratar con todos juntos. Qué sabiduría que tiene Dios. Qué importante. Ahora, ¿cuántas veces el hombre se cree y se siente tan poderoso y no se da cuenta que ante ese Dios que nosotros decimos creer, el hombre no es nada? No es nada y está en las manos de Dios. Y que David dice, ¿no? ¿Qué es el hombre para que pienses en el hombre y lo visites? Bueno, pero qué tremendo es esto de que el hombre no es fruto de la evolución, no es fruto de la explosión, es fruto de un ser que Dios creó para vivir con él. Nos dio su imagen. O sea, es el ser más importante de la creación. Hoy el humanismo nos quiere hacer creer que el ser humano es un animal más. Y eso es falso, porque el ser humano no es un animal más. Es único. Buscan el eslabón perdido y no lo van a encontrar nunca. Por eso el mono, por más buen mono que sea, no deja de ser un mono.
Y no han logrado que el mono hable ni que el mono haga lo que el hombre más ignorante puede llegar a hacer, no es capaz de hacerlo el mono más inteligente. Porque por más que sea inteligente, no deja de ser mono. No puede saltar. Hay una diferencia, ¿sí? Aunque sea parecido, porque Dios creó los animales para que compartan con el hombre, pero eso no quiere decir que nosotros seamos iguales a los hombres. Compartimos el cuerpo. Sí, somos productos de la tierra, porque los animales salieron de la tierra. Ustedes leen en Génesis capítulo 2, van a ver que salieron de la tierra. Y nuestro cuerpo salió de la tierra. Pero al cuerpo que Dios hizo, Dios le sopló. Sopló la diferencia. Sopló. A los otros los hizo con la palabra nomás. Dijo, se produzca la tierra. Y la tierra produzca el agua. Y los animales fueron producidos por la palabra de Dios. Con el hombre no. Hubo un acuerdo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, Dios tenía un deseo con el hombre de compartir, sí, de volcar todo su amor, todo lo que es Dios. Y eso es lo que tenía Adán y Eva al principio, ¿no? Tenía todo, solamente que ellos lo desperdiciaron por causa de que la serpiente los engañó. Pero vemos el fin. Acá estamos empezando a ver el fin de esa serpiente, el fin de esa actividad. Que lo que la serpiente hizo no pudo afectar definitivamente el plan de Dios, porque el plan de Dios sigue funcionando y el plan de Dios va a terminar con Dios viviendo con los hombres en la tierra. O sea, esto va a llegar a concretarse. No pudo el enemigo impedir los planes de Dios. Simplemente que en este proceso lo que está haciendo Dios es probando a cada uno de los seres creados, que les dio voluntad propia, para ver qué decisión van a tomar cada uno, ¿no es cierto? Porque Dios nos creó con una libertad para decidir. Y por tanto, como tenemos libertad para decidir, también somos moralmente responsables delante de Dios de nuestras decisiones, porque Dios le enseñó al hombre que tenía decisión, pero la consecuencia de rebelarse era la muerte. ¿Sí? Entonces el hombre fue advertido y le fue dada esa libertad. Y vemos cómo los hombres, usando su libertad, se van a convocar creyendo que pueden ir contra Dios, pero Dios los turbará. Como los hombres de repente parece que va todo bien, y de repente ¡pum! Y se cae todo. De un soplo el Señor derriba todo, dice, en su ira. Porque Dios puso un rey en Sión. ¿Ves? ¿Dónde es Sión? En Jerusalén. No es en Megiddo. Y aún mismo, Alberto, esa libertad hoy también tenemos de decidir, ¿o no? Que estuvo es la misma libertad que tenemos en nosotros para volvernos a Dios también. Exacto. Todo corazón. Entonces Dios mismo va a reunir los ejércitos de las naciones alrededor de Jerusalén. Ahí en el texto de Joel se ve claramente. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Y ahí en el saltamos al 12. Y dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Es Dios el que está hablando. Sí, tremendo, tremendo. Es Dios el que está como, despiértense, dicen. Es como que esto está dormido y que en un momento... Hoy vemos ya despertándose toda esta rebelión contra Dios, ¿no? Sí. Pero en todos los sentidos se nota, se ve en las naciones el espíritu de violencia y la falta de respeto a la autoridad. Y eso es un síntoma del espíritu operando. Lo que vos hablabas en el comienzo del espíritu del anticristo, ¿no? Que ya está en acción. Sí. Todavía no podemos ver a la persona, pero vemos operar ese espíritu, ¿sí? Y Dios los convoca, Dios los está convocando. El valle de Josafat es igual a Armagedón. El valle que está en Jerusalén. Ese valle de Josafat se encuentra en Jerusalén. Es el valle al norte de Jerusalén y servirá como centro de la batalla. ¿Por qué? Porque van a ir contra Jerusalén. Ahí mientras leemos, si Emma puedes ir pasando la imagen, mientras vamos compartiendo así los hermanos también pueden darse una idea del lugar geográfico. Exacto. Es un lugar, es un valle. Es un valle. Entre dos montes. El monte de los Olivos, que fue donde el Señor ascendió, que se encuentra exactamente enfrente a
Jerusalén y al lado este de Jerusalén, porque justamente frente al Monte de los Olivos está la puerta oriental, que es era la puerta principal de acceso a Jerusalén, que entraba directamente a donde estaba el templo, que hoy la entrada está tapiada, está clausurada. Cuando reconstruyeron los muros, allá por el siglo XII, XIII, en la época de los musulmanes, porque esa tierra estuvo bajo dominio musulmán, sí. Un califa mandó a tapiar ese muro para que no entre el rey que estaba profetizado. Se enteró que había una profecía de que iba a venir un rey y que iba a entrar por esa puerta, entonces, y como iba a ser un judío, un sacerdote, y como los judíos no se pueden contaminar con muertos, entonces no solamente tapió, sino que puso un cementerio. Yeah. A la puerta, en ese pedacito de bajada hacia el valle. Ahí seguramente están viendo ahí la imagen. Seguramente lo estarán viendo. Pero la profecía dice, ¿no?, que... Bueno, ahora lo vamos a ver, que eso no va a impedir que el Señor haga su obra, ¿sí? O sea, se cumple la palabra porque o sea, el sacerdote no va a tocar digamos, lo inmundo. No. Se cumple, y se cumple también del otro lado, o sea, de cualquier lado donde la veas, la palabra perfecta la palabra se cumple. Es perfecta y se cumple en todos sus aspectos. Entonces, el epicentro de la batalla va a ser Israel y fundamentalmente Jerusalén. Ustedes saben el escándalo que se armó hace un tiempo atrás cuando Estados Unidos reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, porque no quieren, las naciones no quieren, las Naciones Unidas pegaron el grito en el cielo. Mayormente los musulmanes también. Exactamente, claro. porque bueno, es una ciudad que todos la quieren controlar. Y la palabra habla, ¿no?, que también es el trono de Dios. Es el lugar que Dios escogió para estar. ¿Y Satanás qué quiere? Justamente quiere ponerse, porque ¿qué dice en las profecías, ¿no? Subiré y pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Él quiere ser y quiere hacer todo lo que hace Dios. Nada más que no es Dios, ni lo va a hacer nunca, porque Dios hay uno solo. Amén. Es un falso Dios. Entonces va a ser el centro. Al principio las naciones van a pelear unas con otras, ¿sí? El primero va a ser el rey del norte, y el rey del norte convoca a todo el norte de Israel, ¿no? Siempre entiendan de que el norte de Israel, ¿sí? Y sobre Israel está Siria, está Turquía, y bueno, está Rusia, más arriba, si ustedes miran el mapa, y son naciones que hoy ya están prácticamente aliándose. Es interesante, porque hace muchos años atrás estaban todos separados, todas peleadas, pero hay algo que las está uniendo. En Ezequiel 38 dice, sí, 2 al 4, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todos, en todo, equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Acá vemos que el Señor los va a despedazar. Sí. En Daniel, capítulo 11, verso 39 y 40, vemos al anticristo acá, este príncipe que va tomando dominio. La mayoría de los estudiosos de la profecía entienden que el capítulo 11 de Daniel se refiere al tiempo del fin, no al tiempo de Daniel, ¿no? Al tiempo cercano de las profecías de la época de Grecia, sino que se refiere al final. Y dice así de este varón, lo voy a leer yo: con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Este es el hombre que va a surgir. Y por precio repartirá la tierra. O sea que ¿cuál es el propósito? Tomar la tierra de Israel y repartírsela. Porque es una tierra riquísima, es una tierra que estaba abandonada, es una tierra que durante siglos nadie la supo utilizar porque había una maldición sobre esa tierra.
Pero he aquí que ahora que Israel ha vuelto a la tierra, esa tierra volvió a florecer y es riquísima en minerales, en todo. En tan poco tiempo, ¿no? Se levantó. Pero porque es una tierra que Dios le dio, una tierra buena, una tierra que fluía leche y miel. Pero ¿por qué la tierra que fluía leche y miel se convirtió en un desierto? Muy sencillo, porque Dios lo dispuso de esa manera, porque Israel se levantó contra Dios. Tal cual. Y hay unos versículos, ¿no? También, tío, que habla acerca de que el pueblo no respetó el descanso, el Sabbat. En realidad no respetó nada. Pero todo ese lapso fue el descanso que dice la palabra que necesitaba. El hombre, hoy, bueno, hay mucha discusión con respecto al mal uso de la tierra, y vemos que los ecologistas se levantan a pelear a favor de la tierra, ¿no? Porque Dios le dio a la tierra, le enseñó al hombre a usar bien la tierra, pero el hombre lo está usando mal. Y vos fíjate las hojas. Desgastando y como hablamos del río. Pero, dice algo acá, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. ¿Ve? Acá tenemos otro grupo del sur. ¿Quiénes son los? Son las naciones que están al sur de Israel, con Egipto a la cabeza. Tenemos todo el sistema ahí, los árabes. Los árabes, exactamente. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. O sea, acá va a haber una convocatoria. El rey del norte va a venir contra el anticristo, y el rey del sur se va a levantar, dice, con carro y gente a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. Y en el verso 44 dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir, a matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, que es el monte de Sión, y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El monte glorioso está entre dos mares, el mar Mediterráneo y el mar Muerto. El mar Muerto al oriente y el mar Mediterráneo al occidente. Pero dice que va a llegar hasta ahí, sin embargo se va a quedar sin, porque va a estar como Hitler cuando estaba a punto de llegar a Rusia, y no pudo. El frío. Bueno, es que Hitler es un tipo. Qué cosa, ¿no? Y ustedes saben que Hitler se encegueció tanto que creía que tenía el poder de todo. Sí, y cuando le decían que iban perdiendo, él decía, no estamos ganando. Sí. Y cuando encontraron los planos o los planes de desembarco de los aliados que estaban concentrados en Inglaterra, en la isla, y ellos tenían que cruzar y tomar la tierra de Francia, y no sabían por dónde desembarcar porque tenían la costa, y ellos hicieron un plan en un lugar determinado que se llamaba Normandía, y a Hitler se le había puesto en la cabeza que ellos iban a desembarcar en otro lado. Y a pesar de que encontraron un correo que llevaba mensajes de los que estaban infiltrados, ¿no? Que les decía que iban a desembarcar, y le llevaron todos los datos a Hitler y dijeron, mira, encontramos que van a... Dijo, no. Y así fue que gracias a eso pudieron desembarcar, porque si lo hubieran estado esperando, no hubieran podido retomar Europa, pero Dios lo encegueció. Dios lo encegueció en su soberbia, y no creyó lo que le estaban diciendo, la verdad, porque le estaban diciendo la verdad. Le estaban diciendo que estaba perdiendo, y no que le decían, pero ¿para qué? Hasta los generales se rebelaron contra él, porque estaba haciendo matar a la gente y no le importaba. Dijeron, no, que mueran todos. Si no vamos a ganar, que muramos todos. Bueno, ¿a qué vino el enemigo? Justamente, a destruir. Entonces vemos que acá va a haber un conflicto, ¿sí? Al final las naciones... Pero al final, también tenemos un texto de Zacarías. ¿Dónde estoy yo? ¿En el 6? No, perdón. En Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. A los reyes del oriente. Ese es otro tema que se está cumpliendo. Hoy sabemos que China tiene, por allá dice que el ejército que Juan ve es de 200 millones, ¿no? Y hoy sabemos que hay una nación, porque dicen, ¿quién va a tener 200 millones cuando se leía el Apocalipsis? Hoy China tiene 200 millones de soldados. Es una de las fuerzas que más número
tiene porque es la nación más poblada de la tierra. De la tierra, sí es. Entonces, y vemos que Dios mismo se va a levantar contra ellos. Ahí sí podés leer Ezequiel 38, el número 8, 38, 22 y 23. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre muchos pueblos que están con él, la impetuosa lluvia de piedra y granizo, fuego y azufre, y será engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. O sea, el rey del norte va a recibir directamente un juicio de Dios. Eso, netamente, no hay intervención de hombre para el juicio, es directamente. Porque Dios está queriendo que la gente se vuelva a él. Dios está queriendo mostrar que sigue siendo Dios. La gente confía en el poder humano. También lo vimos con la caída de Babilonia, en el capítulo 18, que dijeron, pues en una hora fue destruido. Como tanto, tan grande, tan importante, y fue destruido. Pero bueno, así son los juicios de Dios. Entonces, después de esto, Dios va a reunir a todas las naciones. Joel 3:9. Sí, proclamad esto entre todas las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Y Zacarías 12, 2 y 3. Aquí yo pongo Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se le cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Claro, contra ella. ¿Se acuerda Zacarías 14, 2:9 también dice, ¿no? Porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas sus mujeres. A la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en aquel día de la batalla, y así afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en la frente de Jerusalén de la Gloria. Ya estamos hablando, ¿sí? Y en el monte de los Olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis a los valles y a los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto y de los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con todos los santos, con él todos los santos, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será no habrá luz clara ni oscura, ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en que aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Este está hablando de Mediterráneo y del Mar Muerto. En verano y en invierno, y Jehová oriental, dije bien, sí, y Jehová será rey, y sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Tremendo. Acá Zacarías describe toda la venida del Señor y cómo el Señor va a posar y se va a abrir una rajadura, sí, en forma perpendicular con el valle, porque el valle del Cedrón va de norte a sur y este valle va a ser de este a oeste, o sea, se va a formar una cruz. Tremendo, ¿no? Sí, una cruz. Y van a fluir aguas para sanar. Acuérdense que, las del Mar Muerto no sirven para nada, claro, pero las del Mar Mediterráneo van a ser, una de las plagas va a ser que, una de las copas va a ser que el agua se pudre y se mueran todos los peces, o sea que tanto el Mar Muerto como el Mar Mediterráneo van a necesitar sanidad. Y ahí entonces, Dios va a traer sanidad no solamente a las personas y a los gobiernos, sino va a traer sanidad a la tierra, a la parte física, ¿no? Al final las naciones van a dirigir su ira contra Dios, o sea, van contra Jerusalén, pero luego dice en Apocalipsis 17:12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino.
porque en la época de Juan todavía no había acontecido. Pero por una hora, o sea, muy corto tiempo, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y miren lo que dice acá: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Amén. Estos 10 reyes son los que destruyen la Babilonia, recuerden, de capítulo 17. La gran ramera también, que la abandonan. La gran ramera, claro. Exactamente, la abandonan y la destruyen. Y también se vuelven contra Dios. Porque esa ramera en el fondo tenía el nombre de Dios, o invocaba el nombre de Dios. Aunque era ramera, conservaba el nombre del Señor. Como vos leíste ayer, el domingo, ¿no? Sí. Tenía nombre de que vive, estaba muerta, pero tenía claro. el nombre. Claro. Entonces, estos 10 reyes, junto con el anticristo, se van a levantar contra el Señor, ¿sí? Y en el 19 dice... ¿Lo lees ahí? Léelo. Dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para la guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién es el que montaba el caballo? Es el Señor Jesucristo, que viene en un caballo blanco, porque se abre el cielo. En Apocalipsis 19, Juan ve el cielo abierto y el Señor que viene en un caballo. Ahora, los reyes de la tierra, en vez de humillarse y reconocer que viene el Señor, se levantan contra Dios. Voy a decir, pero hermanos, ¿se van a levantar contra Dios? Se van a levantar contra Dios, contra el Señor. ¿Qué ceguera, no? O sea, en el fondo van a pensar que es un ataque extraterrestre, ¿no? Piensen que, no, en serio. No, sí, Piensen que se abre el cielo, no, viene del cielo. Entonces, como están esperando que va a venir un ataque, hay muchas películas de ciencia ficción que hablan de que sufrimos un ataque de extraterrestre, que vienen los extraterrestres a destruirnos, que... Y sí, una muy buena excusa para reunirse, ¿no? Por eso, el enemigo, para convencer a las personas, miente. Entonces alguna mentira le va a meter. No van a creer que van a poder vencer, porque si creyeran que no van a poder vencer, no van a pelear. Una de la condición indispensable para que alguien vaya a pelear es que crea que pueda ganar. Si no, no va a ir a pelear. No se va a entregar. No creen que el que viene es el Todopoderoso, porque no creen que existe un Todopoderoso. No. Han sido tan predicados por el enemigo. Está como Creso cuando se peleó con el rey Ciro, que él creía que él iba a ganar. Por eso cruza el río y se va y se encuentra para pelear, creyendo una falsa profecía que... Y la ciudad que se creía inexpugnable. Y se creyó, el tipo se la recreyó y le salió el tiro por la culata, claro. ¿no? Lo mismo le pasó a Jericó. Dice que estaba cerrada, bien cerrada. ¿Y en qué confiaban ellos? En su muro. Pero Dios le derribó los muros. ¿O no? Claro. Dios no sé qué hizo, pero los muros se cayeron. Así que serán muertos. Serán muertos con la espada que sale de su boca. Ahí tenemos el versículo de Apocalipsis 16, 21. Apocalipsis... podemos leer primero el 14 quedaría. El 14, ¿por qué? 19, 11. Porque ahí está todo el texto completo. Sí. Del 11 al 16. ¿Querés el sí, número 14? Entonces... es lo que ve Juan en Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto y he aquí el caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimos, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. Hasta ahí. Ahí está la venida del Señor. Tremendo. Con poder. Qué claridad. Qué claridad. A destruir. A tomar control y dominio.
En la primera venida él vino como cordero, manso, humilde. Se humilló, se aguantó todo. Se hizo pobre, dijimos. Claro. Ahora, piensen, esto es lo que quería Israel que venga, Jesús. Ellos estaban esperando a este Mesías. Claro. Por eso lo rechazaron. Porque querían un tipo duro, que se haga así. Claro, se ponga la camiseta y pelee por ello contra el imperio que lo gobernaba o lo que sea, ¿no? La expectativa era otra. Siempre hay hombres que se quieren levantar en armas para vencer. Hoy estaba escuchando ahora que unos que se quieren levantar en contra de las antenas del 5G y estaban llamando, hay que destruirle las antenas, ya quieren hacer violencia, o sea, ya quieren guerra, claro, pero el Señor viene no a hacer una guerra, Él viene a destruir directamente, porque el Señor no tiene que pelear. Porque Él tiene todo poder. Bueno, eso es la parte que yo digo, cómo el hombre no puede estar tan cegado que se atreve a desafiar a Dios Todopoderoso. En el verso 21 del capítulo 19 de Apocalipsis dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de sus carnes. Y todos los armamentos modernos nucleares van a ser inútiles. Todo esfuerzo del hombre no sirve para nada contra el poder de Dios. Y acá no va a ser la espada de Pedro, sino va a ser la espada de Jesús, ¿no? Y la espada de Pedro no consiguió nada. No consiguió nada. El mismo lugar, en el mismo hecho. En el mismo, en el mismo monte de los olivos. Donde fue entregado. Ahora es el mismo Jesús que toma. Como vos decías, se invirtieron los roles. Los roles. En la primera venida fue tomado y fue humillado. Y en la segunda venida Él viene en gloria y va a humillar a sus enemigos. El Señor tenía poder en ese momento, no es que no tenía poder, porque cuando dijo yo soy, ¿qué pasó? Se desmayaron todos. O sea que si en ese momento Él quería destruirlo, lo hubiera destruido. Pero había un plan de redención. Y Él tenía que cumplir ese plan. Y Él tenía que primero morir por nuestros pecados. Tenía que derramar su sangre en la cruz del Calvario, porque si no hay perdón de pecado, por más que Dios mejore, si viene el Señor ahora como estamos y arregla todo, lo volvemos a destruir. Vive Dios que el Señor viene y arregla el planeta, se acaba el hambre, se acaba la enfermedad, se acaba todo. En unos pocos años destruimos todo de vuelta. Porque fue lo mismo que pasó con Noé. O sea, se restauró y otra vez intentó el hombre y volvieron otra vez a hacer la torre de Babel y volvieron a levantarse. ¿Por qué? Porque las cosas exteriores no cambian al hombre. Lo que cambia al hombre es la regeneración a través de... Y cómo el pecado original nos afectó, ¿no? Pasó a todos. Como dice, pasó a todos. Pero la gente que quiere hoy, quiere una solución material. Sí, y rápida. Y rápida, claro. Y por medio de la fuerza, del poder. Sí. Bueno, eso lo va a hacer el Señor. Pero no lo va a hacer para convertir, va a ser para juzgar. Para juzgar. Muy bien. Antes de seguir, tío, tomate ahí un descansito, vamos a dar saludos, ¿sí? A nuestros hermanos. Ahí tenemos a Aldo Melgar, que dice, bendiciones, hermanos, escuchando de regreso a casa. Dios los bendiga, saludos para los pastores, bendiciones. Juancito manda muchos saludos. Ahí Emanuel Calu pone buenas, bendiciones, amados, Dios los bendiga. Le mandamos un saludo a Vero, también que está ahí, están esperando a otro niño más. Estela Alves Díaz, ahí dice, bendiciones familia, muy amada. Noemí Carballo dice, buenas tardes, hermanos. Un gusto escucharlos, bendiciones. Beatriz también nos manda bendiciones. Cristina Maidana también dice bendiciones. Dios los bendiga. Sergio también dice saludo al pastor Andrés, a Juan y el hermano Benavides. Hugo César Domínguez dice bendiciones, hermanos. Graciela Coronel, le mandamos saludos, dice bendiciones, hermanos. Dani Carletti dice bendiciones, Dios los bendiga. Y ahí tenemos también que nos manda Beatriz Elisa, muchas bendiciones. Y Albertino Laura dice, Dios los bendiga grandemente al pastor amado Alberto Benavides por su arduo trabajo en las cárceles donde nadie quiere ir a llevar la palabra, pero ahí está nuestro hermano. Daniel Gómez dice, bendiciones Alberto. Así que muchas bendiciones y saludo a todos. Gracias por conectarse. Quiero aclarar que yo tampoco quería ir, pero fui porque el Señor me mandó. Porque si fuera por mí no hubiera ido nunca. Pero bueno. Así que el Señor hace como Él quiere. Él hace como Él quiere. Él hace como quiere. Bueno. Acá hay un punto muy importante, que
Este juicio, esta destrucción, que puede sonar horrenda y la gente, ay, pero ¿cómo Dios va a hacer eso? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Por qué Dios se enojó? ¿Qué le pasa? ¿Con quién se enojó? Bueno, ahí en Apocalipsis 16, 5, 7 al 7, dice claramente por qué viene el juicio de Dios, ¿no? Eso está en la página 3. El 18, ¿no? ¿Lo leemos? El número 18, sí. Dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro, que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. O sea, esto es un juicio retributivo. O sea que Dios paga a aquellas personas con lo mismo que ellos hicieron. ¿Por qué viene este juicio sobre las naciones? Porque ellos fueron los que mataron a los santos, a los hombres de Dios. Ahora, quiero hacer una aclaración en el libreto. Que cómo es Dios, ¿no? A veces al hombre le cuesta entender cómo actúa Dios en su misericordia. Él puede perdonar y está bien. Y cometa lo que cometa, Dios te puede perdonar, pero las consecuencias están. Y fíjate que en esto, por no arrepentirse, primeramente las consecuencias van a ir con juicio ya. O sea, acá ya no actúa la misericordia, ¿eh? O sea, la misericordia de él hoy se prolonga para que el hombre se vuelva, pero al no volverse ya ahí viene con juicio, ya es... Dijo Moisés, lento para la ira, grande misericordia. Pero lento no significa que nunca se va a irar. Y ha llegado la hora de la ira de Dios. Y cuando Dios se ira, no lo puede parar nadie, porque es justo lo que hace. No es injusto, no es el enojo. En la ira del hombre no opera la justicia, pero acá está operando la justicia. Yo me acuerdo una historia que compartí, me acuerdo el nombre del profesor del seminario, pero decía, no, así contaba, para poder explicar lo que era, no, Dios como juez. Ajá. Que decía que una vez había un ladrón que robó y lo golpearon, quedó tirado en el piso. Y pasó un hombre, bueno, ¿no? Y lo levantó, lo ayudó y lo llevó al hospital. Y después nunca más lo volví a ver. El ladrón, después que se recupera, vuelve de vuelta a hacer cosas malas y lo captura la policía. Y cuando va a juicio, ¿a quién se encuentra? Al hombre que lo había ayudado al principio. Entonces, ¿qué dijo el ladrón? Bueno, acá el hombre me va a ayudar la primera vez, me va a ayudar la próxima. Entonces, cuando se presentó, le dijeron los cargos y este ladrón quiso poner su excusa, diciendo, bueno, ayúdame como la otra vez, y el hombre dijo, mira, la vez pasada te ayudé y fui tu ayudador, pero hoy me toca ser juez y hoy tengo que juzgarte. Entonces hablaba qué importancia, Jesús no vino primero a salvar, pero va a llegar un momento que va a tomar el rol de juez que ya él cumplió, pero como decís vos, Andrés, llega el momento donde dice, hoy me toca ser juez, hoy no soy un pero ciudadano. Aparte la gente, una persona común, cuando le matan un hijo, ¿qué pide? Justicia. Entonces, ¿por qué se escandalizan de que Dios haga justicia? Si la gente pide justicia, es normal, y cualquier mente normal pide justicia. Sí. Entonces lo que estamos viendo acá es el tiempo, porque ha establecido Dios un día. Sí. Y lo llama, claro, y lo llama este es el gran día. El gran día, claro. Pero Dios juzga a estos hombres de esta manera porque Dios les dio oportunidad para que se arrepientan, porque durante esta época también va a ser ofrecido el amor y el perdón. Ahí en Joel 2 lo dice claramente. 2:31 y 32. Sí. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Ven que hay salvación? Tremendo. Y las señales, esto de que el sol se convierte en tiniebla, la luna en sangre, no son para asustar a la gente, sino para que la gente reconozca que alguien que es superior está actuando. Porque ¿quién puede actuar en el sol, en la luna? ¿Quién puede? Nadie, un ser humano. Entonces, es simplemente los últimos esfuerzos de Dios para lograr que las personas se vuelvan a Él.
O sea, todavía hay misericordia. Hay misericordia. Claro. Muchos creen que no va a haber salvación en el tiempo de la tribulación. Sin embargo, sí, ¿cómo no? Como vos decías, Dios está dispuesto a perdonar. Pero acá hay corazones no arrepentidos. Y Pablo dice en Romanos 2 que por causa de tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios que pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque dice, ustedes menosprecian la bondad, la benignidad y la paciencia de Dios y no se dan cuenta que esa bondad y esa paciencia los está guiando al arrepentimiento. Así es. Pero como no se quieren arrepentir, por ese corazón endurecido. Bueno, y también están los dos testigos, ahí en Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos 2 testigos, ¿dónde van a estar? En Jerusalén. En Jerusalén. Uh-huh. O sea que durante 3 años y medio, los últimos 3 años y medio, algunos dicen que son los primeros 3 años y medio, otros dicen que son los segundos, no importa. La cuestión es que va a haber 2 personas que van a estar en Jerusalén y que las va a ver todo el mundo, porque después cuando las matan dice la Biblia que las ve todo el mundo, ¿no es cierto? Sí. Van a estar. Y aparte los 144.000 que fueron sellados para que el anticristo no les haga daño, también van a predicar. Esos son hombres fieles, son hombres dedicados a Dios, son judíos, pero judíos convertidos que van a predicar. Y aparte, dice también, aclara ahí en Apocalipsis, que cuando estos 2 testigos dice que resucitan, dice que las personas de ahí se adoraron a Dios, alabaron a Dios, reconocieron a Dios. Van a resucitar, o sea, miren lo que está haciendo Dios, moviendo el sol, la luna, haciendo resurrección de muertos, más cosas no puede hacer. Pero fíjense en que Jesús se cansó de hacer milagros. Y venían los fariseos y decían, hacenos un milagro. ¿Cómo? ¿Y todo lo que hizo? No, cuando el corazón no se quiere arrepentir. Qué cosa. Ahora, Dios va a proteger a Israel durante este tiempo. Aunque el enemigo se va a levantar, por eso dice que aunque el enemigo venga como río, ese famoso texto, que nosotros, el Señor el Espíritu va a levantar bandera de victoria. Amén. Tenemos ahí en el Joel. Sí, Joel 3:16, en el número 21. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblará los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y todos los seres humanos que no sean israelitas, pero se asocien con Israel y acepten al Dios de Israel, también van a ser salvos. Por eso en Mateo 25 dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. O sea, la actitud que ellos tuvieron para con los judíos que están siendo perseguidos demuestra fe en Dios, porque los que no crean en Dios van a estar en contra, van a estar con el anticristo, y el anticristo está en contra de los judíos. Entonces los que se pongan a favor de los judíos van a sufrir. Quiero decirle que en Alemania los cristianos que se pusieron a favor de los judíos sufrieron el campo de concentración igual que si hubieran sido judíos. Sí, sí. O sea, Dios va a defender a su pueblo. Va a haber una defensa en Zacarías 12. Sí, en aquel día 8 y 9. Sí, Jehová defenderá al morador de Jerusalén y el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Contra Jerusalén. Dios va a proteger a Israel. Juan lo vio ahí en Apocalipsis 12:6. Dice que la mujer, que es huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Que son 3 años y medio. Y Apocalipsis 12:14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un 3 tiempo. años y medio. Acá vemos a la mujer, Israel, perseguida por la serpiente, Satanás, para destruirla. Sí. Desde Génesis 3:15 que la simiente de la serpiente lucha con la simiente de la mujer. Esto fue profetizado. Pero la que va a vencer es la simiente de la mujer. Amén. Entonces va a ser sustentada, ¿verdad? Los salvos que vienen con Cristo
son los que forman su ejército. Nosotros ya lo leímos, Apocalipsis del 19, del 11 al 16, sí. No lo vamos a leer de vuelta, y ahí dice que viene con un ejército vestido de lino fino. Sí. Y nosotros podemos ver que estos ejércitos celestiales tienen que ver con los santos, porque el lino, la vestidura de lino fino, no tiene que ver con los ángeles, sino con los santos, con los hijos de Dios. Dice ahí en el 19:8 de Apocalipsis. Sí, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y ella es la iglesia. Amén. Ahí está la iglesia. Amén. Como siempre, Dios tiene algo especial para los suyos y algo terrible espera a los que lo rechazan. Como en el día de hoy, las naciones confían en armas, el pecador confía en sus buenas obras, pero vendrá el día en que esas dos cosas no le van a salvar. Es únicamente por ser hijo de Dios. Porque la salvación viene solamente por aceptar la sangre del Cordero. No hay otra manera. ¿Cómo entra ahí San Juan 1:12, no? Además a todos los que creen en su nombre. Le dio potestad de ser hechos hijos. Esa potestad es poder, el poder ser hecho hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios que nació del Espíritu puede entender plenamente lo que significa, ¿no? Ese privilegio que no es de todos, no es de todos la fe. Vamos a mirar unos textos aquí donde dicen que el Señor cuando venga va a posar sus pies sobre el monte de Sión, ¿no? Ahí tenemos el primer texto en Isaías 31, 4 al 5, está ahí mismo. Sí, dice, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro del león, así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová a los ejércitos de Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Esto, Zacarías 14:4 lo acompaña también, ¿no? Sí. Y se afirman sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y después termina con Apocalipsis 14:1 diciendo, después miré, aquí vi el Cordero, estaba en pie sobre el monte de Sión y los 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. El monte de Sión está en la ciudad de Jerusalén. Y todo se va a dar ahí. Y ahora cómo encastran 3 textos ahí aplicados para dar a entender una cosa, como diciendo, para que no quede en duda, ¿no? Bueno, con 2 testigos ya toda una causa queda suficiente según la ley, así que acá tenemos 3 testigos. Claro. No, porque es importante encontrar textos en la Biblia que comprueben, porque con un solo texto no es un pretexto, ¿no? Claro. Entonces acá no hay pretexto, acá está bien claro que es el monte de los Olivos que está frente, entre el monte de los Olivos y el monte de Sión está el valle de Josafat, y allí va a ocurrir la última escena donde van a ser destruidas las naciones de la tierra, los ejércitos de las naciones. Entonces, cuando la Biblia habla que cualquiera de estos montes se refiere al mismo sitio geográfico. Estos versículos tratan del mismo suceso. En el libro de Joel, el Señor menciona el valle de Josafat, que nosotros ya lo leímos, que un día traerá juicio sobre las naciones. Dice ahí, nosotros ya lo leímos, que Dios va a reunir a todas las naciones y las va a hacer descender al valle, y allí va a entrar en juicio con ellas a causa de su pueblo y de Israel su heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron la tierra. Despiértense, naciones, y suban al valle, porque me sentaré a juzgar a las naciones. Ahora, este no es el juicio final. Eso es lo que te iba a preguntar. Este no es el juicio final. No. Este es un juicio a los ejércitos. A los ejércitos, que se reunieron, y los que se despertaron, ¿no? Como decía. Muchos creen que es el juicio final, pero esta es la batalla de Armagedón, es la guerra, porque son varias batallas. Sería antes de entrar al milenio. Antes del juicio, porque el Señor va a juzgarlo. Ahora lo vamos a leer. Se refiere a la batalla de Armagedón y al juicio que impartirá al destruir a los enemigos,
Acá está destruyendo el Señor a los enemigos, a los que se levantan. No es que está juzgando, acá está directamente en una guerra, no hay, uno gana y otro pierde. Acá están perdiendo todos, tomando en cuenta el lugar. Tío, y acá por ejemplo cuando dicen las naciones, decimos vuelta, ¿no? Son los que se reúnen. Hay naciones que no van a estar reunidas, digamos. O sí entra las principales naciones, pensemos que hoy en día sumemos Europa y Estados Unidos, que son aliados por un lado, sumemos Rusia por otro lado, China por otro lado, y todas las naciones árabes son las naciones más importantes, las que tienen más armas. ¿Nosotros con qué le vamos a tirar? ¿Con una gomera? Nosotros los argentinos, ¿qué? Con las naranjas de los correntinos le vamos a tirar. ¿Con qué vamos a ir a la guerra? No tenemos nada. No tenemos. O sea, las naciones que poderosas. Poderosas. Pero las otras naciones van a estar aliadas, porque va a ser el anticristo, va a hacer que todas las naciones se unan a él. Aunque no seamos militarmente, quizás con tropas, como Argentina. Argentina apoyó a las Naciones Unidas mandando tropas, mandando soldados. Sí. No mandamos armamento, pero mandamos soldados, tropas. Entonces, todas las naciones van a estar involucradas. Es que todas las naciones de la Tierra. Muchas veces no se trata en sí de la guerra, sino que los sistemas políticos, militares, se unen todos para un bien común, claro, económico, se reúnen, como lo que pasó en la Unión Europea y así en todas las... O sea, y eso hace que haya ciertos intereses que te liguen, sí o sí. Ese es el otro tema. Nosotros estamos ligados a las Naciones Unidas porque debemos plata al Fondo Monetario Internacional, que es parte de las Naciones Unidas. Claro. Entonces, la palabra de Dios dice que aquel que pide prestado es esclavo del que le presta. Entonces, nosotros somos esclavos. Las naciones más importantes a las cuales le debemos la plata dice, vayan para allá, ¿y qué vamos a hacer? Tenemos que ir, no nos queda otra. Por eso tenemos que aceptar el protocolo de las Naciones. ¿Por qué Estados Unidos se dio el lujo de rechazar a las Naciones? Porque no le deben plata. Claro. Pero como nosotros le debemos a todo el mundo, y no solamente nosotros, la mayoría de las naciones pequeñas han sido saqueadas por las grandes naciones y endeudadas para que trabajen para ellos. Pero gracias a Dios que todo esto se va a terminar. Gracias a Dios. Y no va a ser a través de que nosotros nos levantemos en armas y hagamos la revolución. No. Va a ser el mismo Señor Jesucristo el que va a terminar con todo esto. Se derrama la copa y se efectúa la venida de nuestro Señor Jesucristo para pelear contra el dragón, la bestia y el falso profeta. Y los 10 cuernos, que son los 10 reyes, que son los que convocan a las naciones. Porque efectivamente en este momento viene Jesús a pelear. La Biblia dice en el Salmo 114:7 que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. O sea, va a ser una presencia corporal. Sí. Cristo viene en persona. No va a mandar desde el cielo un poder. No, ahora viene Él mismo. Y los siguientes versículos nos hablan de esta venida y de cómo se dará un terremoto mundial. Vieron que en estos últimos años empezaron los geólogos a profetizar, va a haber un gran terremoto, va a haber un gran terremoto. Bueno, quiero decirle que tan errados no están. Sí. Va a haber un gran terremoto. De hecho, creo que esta mañana lo hablábamos, que la vez pasada se activó un volcán y a su vez 15 en el mundo se activaron simultáneamente, y entonces no hace más que mostrar que eso se puede llegar a dar, y si la Biblia lo dice con más razón, o sea, no hay motivo para duda. No. Porque la tierra es del Señor y el Señor hace lo que quiere con la tierra, si Él es el dueño. Claro. Dios nunca perdió, simplemente permite que el enemigo desarrolle sus planes para probar a los moradores de la tierra, nada más. Amén. Bueno, dice ahí en Joel 3:16 que Jehová rugirá desde Sión, que es Jerusalén, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Ageo 2:7 dice, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Ese refiriéndose a... Zacarías
Zacarías 14:4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Aquí tenemos prácticamente las consecuencias de la última copa. Si querés leer Apocalipsis 16, del 17 al 21. Dice, ahí el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria de delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Juan vio todo esto. No es que lo inventó, él lo vio. Dios se lo mostró, porque Dios conoce el futuro. Y Dios le mostró cuál va a ser el trato con esta tierra. Es una destrucción total. Total. Se aparecen las islas, se caen las ciudades. Un colapso de la naturaleza. Total. ¿Por qué? Porque Dios está decidido a terminar con todo. Y utiliza todo su poder. Dios tiene poder, nada más que el poder que Dios lo usa en el momento adecuado. Es un poder bajo control. Si nosotros tuviéramos el poder de destruir, ya hubiéramos destruido todo. Pero gracias a Dios que no lo tenemos. Dios tiene poder para destruir. Por eso Jesús dijo: no tengan temor al que mata el cuerpo, sino aquel que puede destruir vuestra alma en el infierno. O sea, el Señor es el que tiene el control de todo. Así que vemos que el derramamiento de la última copa se lleva a cabo juntamente con la venida del Señor, para destruir el imperio mundial del trío infernal, ¿no? El diablo, el anticristo y el falso profeta. ¿Qué 3 esto, no? No que pare, esos son un trío. E imponer sobre la tierra su reino milenial. La Biblia relata cómo será esta batalla. Bueno, ya la leímos en Apocalipsis. Después, si lo quieren volver a leer, 19. Del 11 al 21. Esta porción de la Biblia manifiesta de manera clara cómo será la batalla de Armagedón. Vendrá el Señor con sus santos, su iglesia, y peleará contra esta gente que se han reunido, estas naciones. La pelea será de corta duración, porque el Señor no va a necesitar hacer mucho para destruir, porque tiene todo el poder. O sea, no es una... Dice la palabra que la luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron. Y podemos ver en la Escritura que siempre que hubo igual que cuando pelean los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás en Apocalipsis 12, dice: pero los ángeles de Satanás no prevalecieron. Y vemos cuando Miguel y Gabriel lucharon contra el príncipe de Persia, pero el príncipe de Persia no prevaleció. O sea, podemos ver siempre que no son iguales. Muchos piensan en el bien y el mal, ¿no? Como 2 fuerzas iguales que pelean a ver quién gana. No, error grave, no piense así. Acá hay uno solo que gana, que es el Todopoderoso. Amén. Y si Él muchas veces no intervino, siempre fue por misericordia. No es porque no tenga poder. No, ahí porque está bajo control. Claro. Ahí Pedro habla de la paciencia, ¿no? Que es para salvación. Exacto. El día que se efectúe esta batalla se aproxima, hermano, rápidamente. Porque ya vemos, aunque sin poder decidir quién es quién, todavía, pero vemos que ya todo se está poniendo en orden. Es como una obra de teatro que ya están poniendo los escenarios, los artistas. Están en el desenlace, ¿no? Ahí. Falta simplemente que alguien diga, bueno, acción, claro, y se levante el telón y comience la... O sea, vemos que no falta casi nada. Claro. Jehová
el Señor, después de destruir a los ejércitos reunidos en Armagedón, apresará a la bestia, o sea, el anticristo, el falso profeta, y los lanzará vivo al lago de fuego y azufre. Esto lo dice Apocalipsis 26:2, ¿no? Sí. ¿Lo leo? Apocalipsis primero está el 20. 19, del 20 al 21. Ajá. Creo que está por acá. 18 al 22. ¿O no? No sé si lo puse. No. Sí, es el 2. Voy a puesto /2 ahí. Pero lo leemos de la Biblia. Sí, de la Biblia. Sí. Vamos rápidamente. 19, mientras buscamos ahí la palabra, nos estoy mandando saludos. Isabel nos manda: Dios los bendiga, queridos hermanos, saludos al hermano Benavides y a mi sobrino Andrés desde Villaluro. Isabel Rejalaga. Sí. Mandamos saludos. Eduardo Peralta ahí también pone bendiciones, amados. Nicolás Monge pone bendiciones, hermanos. Luis Parillo dice bendiciones también, hermanos. Bendiciones. Y también Daniel Gómez nos manda también ahí bendiciones. Gracias a todos por conectarse. Dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fueron lanzados vivos. Vino juicio final, total, completo, ¿sí? También en el versículo 1 del capítulo 20 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en mano, y prendió al dragón. Acá tenemos el tercero, el jefe. Sí. La serpiente antigua. Miren que bien identificado que está, ¿eh? ¿Saben quién era la serpiente de Génesis 3? Sí, el diablo y Satanás. Que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, y ahí eso lo dejamos para el próximo programa. ¿Qué va a pasar? Pero hay un fin de la actividad satánica también. No solamente hay un fin de los hombres, de los artistas de acá de la tierra, sino que Satanás y todos sus demonios, cuando venga Cristo, van a quedar totalmente impedidos de actuar. Porque lógico, no puede gobernar Dios y el diablo al mismo tiempo. Es imposible. Entonces, vemos que aquí va a comenzar el gobierno del Señor, ¿sí? El gobierno de los hijos de Dios en la tierra. En el capítulo 20 y verso 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente. Mira, acá tenemos dos grupos, uno que recibieron y otro que no, en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Al final de la batalla ocurre el juicio de las naciones. Y acá tenemos algunos versículos del Nuevo Testamento muy interesantes. El primero, 1:14. Sí, es una profecía de antediluviana. Sí, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Judá 1:15, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos, todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Me llama la atención lo que dice, ¿no? Para hacer juicio y dejar convicto. Y convicto es convencidos. Claro. De todas sus cosas, sus malas obras y sus cosas que han dicho. Ahí es como lo que hablábamos también, ¿no? Las pruebas. Claro, sí, pero aparte, viste, es como que lo que le pasó un poco al faraón, ¿no? De las personas no aceptaron, entonces Dios mismo hace que los, viste, quedan marcados.
es que Dios entrega al hombre a su propia maldad, porque eso dice la Biblia, que al malo lo mata a su propia maldad. Sí. Pero lo que no van a tener es excusa, convencidos de que hicieron lo malo. Qué tremendo. Y Pablo, ahí en 2 de Tesalonicenses 1, te leo, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hoy nosotros nos toca padecer. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifiesta el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En Apocalipsis 1:7 dice, aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y el 24, en Mateo, en el relato que hace Jesús, porque estas son palabras de Jesús, ahí lo explica el Señor, mire. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, 29. Sí. Lo están anotando. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Acá tenemos al Señor juntando a los judíos que están desparramados, están dispersos, ¿no es cierto? Esos son sus escogidos. Sí. Pero también hay un juicio a las naciones. Mateo 25, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. En el Mateo 25, 46 saltamos, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Claro, porque ahí es donde se explica, tuve hambre, me dice, ¿cómo? ¿Y ustedes? No. Pero Señor, ¿cuándo te lo hicimos? Cuando se lo hicieron a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hicieron. Por cuanto a uno de mis pequeñitos lo maltrataron, a mí me maltrataron. A Saulo lo encontró por el camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo no lo perseguía a Jesús. Saulo maltrataba a los cristianos. Y entonces, al maltratar a los cristianos, se levantó contra el Señor. Claro. O sea, así vemos que va a ser el juicio. ¿Sí? Entonces, podemos observar que la Biblia enseña que Jesús establecerá su reinado personal sobre toda la tierra en el momento de su segunda venida, y el Antiguo Testamento contiene muchas profecías de este evento, que por supuesto no las vamos a ver hoy, pero podemos leer, por ejemplo, Ezequiel 43, del verso 6 y 7. Y oí uno del que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en la cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanarán la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, ni sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. ¿Saben quién se está hablando acá? El mismo Señor Jesucristo. Claro. Ahí yo me voy a sentar y ahí voy a reinar. El Antiguo Testamento está lleno de versículos que hablan del reino de Cristo. Muchos dicen, no hay un milenio porque hay un solo texto en el Nuevo Testamento que habla del milenio. Pero hay ¿cuántos versículos en el Antiguo Testamento? Claro. Por eso no dice más nada. Porque lo único que agrega acá es la duración, que es lo que no está en el Antiguo Testamento. Pero después, ¿cómo va a ser? Está total y absolutamente... Hay mucho más material
profético de estas cosas. De estas cosas que de la primera venida del Señor. O sea, por cada profecía de la primera venida de Cristo hay 3 profecías de la segunda venida. O sea que la segunda venida es el evento más importante de todos. Pero también tiene que ver con Israel. Tiene que ver. De esto, claro. Y encima se lo plasmó en el antiguo, como para que no tengan excusas, claro. Como vimos en Zacarías 14, dice que el Señor regresará al monte de los olivos, del cual ascendió al cielo. En ese relato que de Isaías, del mismo evento, él menciona al Señor regresando al monte de Sión, que es un nombre alternativo para Jerusalén. Cuando lean monte de Sión, mi santo monte, es el monte. Dice Isaías 31, 4 y 5, dice: así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Tanto Isaías como Jeremías relatan al Señor regresando en ira. Jeremías dice que él rugirá desde los cielos. Ahí está Jeremías 25, 30 y 31. Dice: tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará los impios a espada, dice Jehová. Las naciones, ¿sí o no? Ahí dice Jehová, que termina ahí, ¿no? Sí, dice Jehová. Hasta ahí. Es interesante, la canción de Lagarero es una canción de victoria. O sea, el Señor viene cantando victoria porque viene en victoria. Viene victoria. No viene a ver qué pasa. Hay victoria. No viene a ver qué pasa. Y ahí en Sofonías 1:14. Sí, cercano está el día de Jehová grande, día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla y día de angustia, de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y día de algazara. Sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres que andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Qué tremendo este texto. Muy fuerte. Este juicio, sí, claro, acá ya la misericordia no está más. No. Juicio sin misericordia. Sí, es tremendo. Vamos al 2 Tesalonicense. Bueno, ahí Pablo dice qué va a suceder con el anticristo, ¿no? Dice 2 Tesalonicense 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y el último, porque ya después entraríamos en el milenio, dice Apocalipsis 11:18, y se airaron las naciones. Y tu ira ha venido. O sea, la ira de Dios es consecuencia de la ira de las naciones. ¿Quiénes se airaron primero? Las naciones. ¿Y qué cosechan? ¿Qué sembraron? Ira y enojo. ¿Y qué cosechan de parte de Dios? Ira y enojo. Tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así que, hermano, un día viene en que Dios va a poner todo en orden. Todo en orden. Y está cercano. Si estaba cercano cuando lo escribieron esta gente, ¿cuánto más hoy? Que nosotros. Y aparte, cómo se vienen dando todas las cosas. O sea, todo se encamina, el mundo va abriendo paso con la circunstancia y el avance del tiempo a esta manifestación. Y eso es tan llamativo cuando leemos, y hoy hablábamos con él,
Y bueno, hablamos preparando lo que íbamos a charlar, vemos eso. Entonces, yo digo, ¿cómo podemos dudar nosotros de lo que la Biblia dice viendo los acontecimientos, cómo van apuntando todo? Es tremendo. Es tremendo. Pero bueno, sabemos que hay personas que viendo no ven y oyendo no oyen, porque su corazón está cerrado. Pero la puerta de la gracia no está cerrada, sino que hoy Dios sigue todavía llamando a las personas a que se vuelvan llamando, como hablamos los martes anteriores, y bueno, justo Andrés también los domingos está hablando, la única medicina es el arrepentirse. Volverse no hay a Dios. otra medicina. No hay volverse a Dios. Volverse a Dios. No hay otro camino dado a los hombres, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de él. Y el Señor todavía no ha venido, por lo tanto el Señor todavía está esperando que nos volvamos a él. Amén. Y le damos gracias a Dios por eso. Amén. Amén. Y siempre la oportunidad está para todo aquel que se acerca al Señor arrepentido. Recordemos que también eso es una obra del Espíritu, porque la persona que se arrepiente es aquel que se le revela quién es Dios y a su vez se le revela quién es Él. Entonces ahí te sentís un pecador y necesitas de Él. Sí. Necesitas de Él. Así que bueno, llegamos con el tiempo justo, se sonó la chicharra. Le mandamos saludos ahí a Ruth que nos está viendo, dice gracias, damos a Dios por la vida de los amados siervos. Lidia Valeiro dice bendiciones hermanos. Amén. Perla también dice bendiciones hermanos. Y Angélica Martínez también nos manda muchas bendiciones al pastor y a los hermanos. Gracias, hermano. Así que bueno, tiempo cumplido, llegamos hasta acá, nos queda para el martes que viene el milenio, ¿sí? Así que estate ahí preparado el martes a las 6. Vamos a estar compartiendo acá con Alberto y con Andrés. Volvemos a repetir. Si recién te estás sumando, estás viendo la transmisión, esto queda subido a YouTube. El canal es Mi Casa Asamblea de Dios. Suscríbete y tenés ahí todo todo, digamos, la información y lo que necesitas en este tiempo, que como recién decíamos, es volvernos a Dios, arrepentirnos, reconocer nuestras fallas, que es lo que hoy mejor podemos hacer y lo que mejor podemos invertir en muchas otras cosas. Así bueno, Andrés, ¿nos despedís con una oración? Amén. Gracias, Padre Celestial, te damos, porque al ver tu palabra y la luz de tu Espíritu que viene hacia nosotros, pone un temor reverente de saber que todo se viene cumpliendo tal cual tú ya lo anunciaste. Pero no se trata de eso, Señor, sino de saber que ese Espíritu que un día trató con nosotros, hoy mora en nosotros y también despierta en nosotros esa conciencia, esa comunión, esa intuición de saber de que tú amas a aquellos que buscan la justicia y viven en la verdad. Señor, permite que cada día nosotros podamos cumplir fielmente. Ayúdanos por medio de esa asistencia maravillosa de tu Espíritu en nosotros, y así, Señor, para con todos los hermanos que también nos están viendo. Señor, que esto sirva para que nosotros podamos entender sin egoísmo el Evangelio, para anunciarlo a otros, para que otros también puedan tener las mismas oportunidades que un día nosotros tuvimos. Señor, somos conscientes como hijos tuyos que somos deudores de aquellos que van en perdición. Danos la palabra, Señor, y la autoridad espiritual que necesitamos para anunciar, para hacer ese atalaya, ese portavoz que este mundo necesita. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sí, bueno, hermanos, ahí Alberto saluda. Dios les bendiga mucho, hasta la próxima. Nos vemos, tengan una buena noche y un buen descanso en familia. Nos vemos el próximo martes a las 6. Amén. Reunión de varones. Jueves, 20 horas. Por Zoom. Todos los miércoles, 20 horas. Reunión de jóvenes. Súmate.
Todos los viernes, 19 horas, reunión de adults por Zoom. Súmate.